de automovilismo nos van a ayudar a comprender estas imágenes que estamos viendo. ¿Quién es este que sale? Posiblemente sea el coche de Chicho Reyes. Chicho Reyes, posiblemente. Antonio, tú corrías con un Alfa Romeo. Un Alfa Romeo. Pero no era ese modelo. No era ese modelo. El tuyo era un Julian. Julian. Pero después corriste con un... Sí, con un GT, pero con un eso GTA, fue después, sí. Eso fue después. Ese que pasó. Ese que pasó, que sigue pasando. Ese eres tú, ¿no? ese soy yo. Eso, sí. Ese. Bueno, hay que decir que los coches de aquella época se parecen en ciertas cosas. Tenían volante, 4 ruedas, etc. Pero realmente eran otro tipo de máquina. Se conducía distinto. No tiene nada que ver hoy las suspensiones de hoy con las cubiertas, neumáticos, así que es muy distinto. Ese es Toño y Pedro. Sí. En esa subida se tardaba 3 minutos 50 segundos. La media me parece que salía sobre 74, 75 kilómetros por hora. Y es bastante... sí puede ser Chicho Reyes, no. No. Porque él tenía un coche negro, ¿no? No, él tenía un coche, el Mini de él era plateado. Gris, sí. Gris. Era plateado porque él le había quitado toda la pintura para quitarle Peso. para quitarle peso y simplemente le había dado como si fuese una manita de Mini, el plateado. Tenía Eduardo Hermoso, pasó ahora, el 13. Mira aquí, que será aquí, ¿no? Eduardo Hermoso. Quique de los Abandeños. Era Quique de los Quique Abandeños. Martín, sí. Esos coches venían de origen, recuerdo, con unos 60 caballos, y las mejores que lo hacía Chicho Reyes con su padre Chano Reyes en la calle de Benavides, con árboles de leva, culatas rebajadas, pistones especiales, De sobremedida. válvulas mejoradas, pues subía a 120 caballos de potencia, que ya era en aquel entonces, bueno, se calculaba en 120, a lo mejor tenía más. Ese es Chicho. Ese Chicho con la garganta del carburador Weber grande ese que le había puesto. Y ese es Spencer. Pero hay que imaginarse que un Mini Cooper superaba coches de gran cilindrada. Coches de gran cilindrada, como era el... Ese es Pepe Monzón, mira Eduardo Hermoso ahí. Un Sunbeam Tiger con un motor de V8, un Sunbeam Tiger que llevaba un motor Ford V8. El 13, Eduardo. El 13 sí, era 850 de Eduardo. El número 22 corríamos como 30 coches o 35 coches en cada carrera, más o menos, recuerdo yo. Más o menos, sí. Bueno, pues cuéntenos cuéntenos anécdotas que recuerden, porque... mira Pedro Cruz, este es el coche de Pedro Cruz. Tú decías antes que un coche costaba 80.000 pesetas. Hay que ponerse en situación de que el dólar estaba a 70 pesetas, un litro de leche costaba 8 pesetas, el salario mínimo... El sueldo era de mensual 4.000 pelas. 4.000 pesetas, sí. Y un litro de gasolina costaba 4.80. Sí. El sueldo mínimo, el sueldo mínimo que se llamaba, pues eran 96 pesetas diarias. Y la gasolina me acuerdo que estaba pues a 4.80. 4.80, sí. 4.80, sí. Esos eran los precios que teníamos en el año 67, más o menos. Bueno, podemos recordar que esta carrera la ganó Chicho Reyes. Y decía la prensa, con su insuperable BMC Austin Cooper, vencedor absoluto en la segunda subida del Monte de las Mercedes, y que despertó una gran expectación esta subida que se celebró el pasado domingo, día 20 de agosto. Sí, ahí hubo mucha pelea porque en la primera subida, la del año anterior, la había ganado Pepe Monzón con otro Cooper. Y en este Chicho ya llevaba su Cooper bastante mejor preparado, tenía unas cubiertas de competición que Pepe no llevaba. Sí. Y Pepe cogió una magnífica rabieta por no haber ganado otra vez esa subida, porque se la llevó Chicho muy bien ganada, porque en la misma salida Pepe dejó mucha cubierta allí en la salida porque era muy espectacular y le gustaba mucho, más que ir contra el reloj, era montar el espectáculo, cosa que el público agradecía cantidad, evidentemente, ¿no? Y Chicho no, Chicho salió contra el reloj. El coche salió como un tiro y Pepe dejó medio kilo cubiertas allí y claro, perdió tiempo y evidentemente el coche de Chicho estaba mucho más preparado que el de Pepe, ¿no? Es curioso que en ese año 67 es la primera vez que se podía dar la vuelta a la isla en carretera asfaltada. Eso era una novedad. Ahí hay como un accidente, parece. Ese es el coche de Juan Cruz. Juan Cruz, cuando se volcó arriba después de la llegada. Un Alfa Romeo, ¿no? Un Alfa Romeo, sí. Además, curiosamente, eso ocurrió después de pasar, como 10 metros después de pasar la meta, ¿no? O sea, seguramente Juan lo que le ocurrió fue que simplemente aflojó la tensión y se le fue el coche de lado. Sí. La anécdota fue que Pedro Cruz rompió el cristal trasero para sacarlo. Para sacarlo, exactamente, sí, porque estaba colgado ahí. Sí. Efectivamente, sí. Y la verdad que era una época en donde el entusiasmo
llevaba tal vez a hacer, pues también era cuestión de edad también, ¿no? A hacer cosas un poco impensables hoy en día. Yo sé, porque un pajarito me dijo que Antonio López, un día, entrenándose en la subida de Vilaflor, con la carretera abierta, como Dios manda, pues subía como en plena carrera. ¿Y qué pasó con un coche que bajaba? Bueno, un coche que bajaba, yo subía igual, seguí como iba, entonces... Sí, como diría que decir, como una bala. Sí, a todo lo que daba. A todo lo que daba. Entonces, yo Tratando de superar la marca de Monzón, Monzón el año anterior, sí. De Pepe, Entonces sí. yo no bajé en el momento y digo, ese hombre me está esperando ahí debajo, ¿no? Entonces Juan Cruz, que lo vio, dice que el hombre se bajó del coche, era un señor mayor por lo visto, se quitó el sombrero y se sentó en una piedra allí, porque bueno, se asustó. Presumiblemente estaba rezando Hombre, claro, posiblemente sí. y diciendo, he nacido de nuevo. Bueno, estas cosas se Hombre, cuentan, era- pero hay que decir a los más jóvenes que nos ven que no es cuestión de que la repitan. Son anécdotas que se dicen para que no se vuelva a hacer cosas como esta. Hombre, tú diste el dato antes de 500 coches en un año matriculados. Claro. O sea que Que había- da no una había vez- casi coches en la Claro, la carretera. velocidad mínima. Claro. Cuando se ve, por ejemplo, en filmaciones que hemos puesto en otras ocasiones, la autopista, pues nada, se ve pasar un vehículo y de Claro. repente se ve toda la autopista vacía y el otro mucho más lejos. Sí, sí, sí. Hay que decir que caminar en un coche de estas características a 150, a 190 kilómetros por hora es una experiencia que no se parece en nada a la de un coche actual. Pero cuando eso no se alcanzaba esas velocidades, ¿eh? En los circuitos de No, la los circuitos laguna, no, esa que viene. del puerto de la Cruz, lo más que se cogieran 130, 140. Más de En, 140. Weimar, en los circuitos de Weimar es donde se corría más. Subida quizá. de puesta, sí. Y en el circuito de Weimar, que estaba la salida aquella, la recta Larga aquella, desde el que principio, que allí el coche se de iba arriba. a todo lo que daba A lo el que coche. daba. Ahí se Y corría. la Se Flor, corría. y me acuerdo que el coche a 7.000 y pico vueltas y a 170 por ahí. Pero Sí, en en la recta de pedazos salida. muy La cortos recta, la siempre. recta, Sí, gracias. Sí, pero en quiero la decir recta, que en la recta, 170 sí. en un vehículo en esas condiciones Era muchísimo, claro. era muchísimo. Era muchísimo. Ya.